Bueno, decíamos esta mañana desde primera hora esta nota que apareció con más de 60 firmas de ex legisladores rechazando la modificación de la Ley Nacional número 26.737 en el marco de este intenso debate público sobre la tenencia de la tierra en nuestro país y particularmente en una provincia tan importante y particular como la nuestra, en zona fronteriza con tantos recursos naturales y, como dicen algunos, también de mucha preocupación por este momento económico de crisis agraria, de bajos precios que podría facilitar esa venta de tierras que permitiría la nueva ley. Entre los firmantes, dijimos, estuvo el ex legislador, ex ministro, bueno, de tanta trayectoria política, el doctor Jorge Franco, con quien estamos en comunicación telefónica. Aquí Tony Lindstrom con Silvia Serafín. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Hola, Tony. Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, firmaste, Jorge, puntualmente esta nota con determinado interés, con particular preocupación también. No, en realidad esto sale en una iniciativa. Nosotros, todos los legisladores de mandato cumplido en la provincia, tenemos un núcleo de referencia, que es el grupo que nos une, que es el Círculo. Y bueno, en charlas informales siempre hablamos de política, obviamente, porque somos personas políticas. En charlas informales fuimos hablando del tema y bueno, salió la idea de, no en nombre del Círculo, esto tiene que quedar claro, no es en nombre de la institución Círculo de Legisladores, es el nombre personal de cada uno de los diputados mandato cumplido, nacionales, provinciales convencionales, que decidimos comunicar nuestra posición política, nuestra visión del tema, a fin de que la sociedad tome cuenta y también que sirva como un elemento de análisis más para el debate, ¿no? Bueno, desde Misiones ha existido una generalizada opinión contraria, mayoritaria, muy fuerte, pero a nivel nacional los últimos indicios están anticipando para mañana una elección muy reñida, con resultado aún incierto y hasta con cierta posibilidad de que fuera aprobada esta ley. Por lo que habrá que, bueno, estar muy atentos y seguir de cerca e inclusive continuar con ese debate a fin de ver cómo se puede prevenir esa situación, ¿no? Obviamente, lo que nosotros planteamos en la nota es nuestra oposición a todo proyecto que modifique la norma vigente, que es la 26.737, que es la ley donde establece determinados parámetros y que hasta ahora estuvo vigente y que funcionó bien, como toda norma perfectible, pero esta en términos prácticos funcionó y no hizo que tengamos la posibilidad de discutir más estos temas, ya porque tenía una norma que funcionaba. Nosotros pensamos que quienes firmamos eso, porque es el debate, de que el territorio de un país o de un estado debe preservarse, no solo desde el punto de vista de la soberanía geográfica o geopolítica, que ya es mucho, sino además como una fuente de reserva y de cuidado de los recursos naturales que pueden estar. Creemos que estratégicamente, yo le puedo dar como ejemplo lo que pasó con Vaca Muerta. ¿Se acuerdan ustedes en los inicios? Que todas las mismas voces que hoy aplauden decían que no, que eso está mal, de que cómo el Estado va a hacer. ¿Se acuerdan el acuerdo con Chevron, tan vapuleado por sectores que hoy están conduciendo YPF? Sin embargo, gracias a eso, hoy Vaca Muerta es la joya de la abuela para los argentinos en este momento, aplaudido incluso por personas internacionales, como el caso de Kristalina Georgieva en la visita que hizo hace poco. Y esto en su momento se discutió también en estos términos. Y se discutió y decían, no, pero no sé. Bueno, hoy lo tenemos. Eso también puede llegar a pasar, no sé, con el litio, en el caso de Misiones, con el agua, por dar una reserva, sin hablar de nuestra biodiversidad y todo lo demás que engloba el paquete. Yo hice un ejercicio mental estos días. Me imaginaba que en Paraguay toda la frontera la compra una sola persona a 10 kilómetros de la frontera del río Paraná hacia adentro, y que en Argentina, en Misiones, otra persona o la misma compre 10 kilómetros hacia adentro, toda una franja
sobre el Paraná, desde el inicio hasta el final de la provincia. Mm. ¿Qué pasaría? ¿Cómo estaríamos? ¿De quién sería el río? ¿Quién está autorizado a ocupar ese río? ¿El río es un bien común o a partir de ese momento es un bien particular? Y la verdad es que me pareció, y usted sabe mejor que nadie, de que hoy hay personas en el mundo en condiciones. Hay una sola persona que casi es dueña del PBI argentino. Entonces, ni quiero hablar de otros países más chicos. Quiere decir que hay la posibilidad de que uno se adueñe de todo en nombre de la compra de esto. ¿Y qué significa esto? Bueno, la pérdida en principio de la soberanía y de la geopolítica estratégica para un Estado. Por eso creemos que es importante que el Estado mantenga. Porque esta ley nos están vendiendo con una trampita. Uh-huh. Cuando dice que le pasamos la responsabilidad a las provincias, Ajá. lo que no nos cuentan es que si en 6 meses el gobernador de esa provincia o el Estado o alguien, el que corresponda, no se pronuncia en contra, automáticamente la venta se autoriza. Y eso también hay que tener en cuenta. Ya Misiones tiene un problema en el noreste misionero de tierra, y eso todos lo sabemos, ¿no es cierto? No estoy cuestionando a los dueños de la tierra, porque ya la compraron, ya está, pero sí, Misiones hoy está en el límite de ese 15%, y gran parte está en ese sector consolidado, y hoy va uno allá y la gente no tiene la posibilidad de desarrollar ni una chacra nueva, ni un emprendimiento nuevo, porque está en manos de otros. Así que nos pareció a nosotros oportuno, es una opinión más, obviamente que hay opiniones de legisladores de mandato cumplido que no coinciden, y es respetable, es una opinión más al debate. De todas maneras, vemos una gran mayoría, inclusive de distintas extracciones políticas firmantes de esa nota. Hay de todas las expresiones políticas, y bueno, decidimos, pero claro, no es del círculo, sino que es a título personal cada uno de las personas, ¿no? De los legisladores de mandato cumplido. Algunos tuvimos responsabilidades mixtas, provincial y nacional, otros fueron solo nacionales u otros fueron solo provinciales, pero en definitiva están haciendo ver su opinión. Correcto. Decía de ese carácter político que obviamente se sigue detentando después de, bueno, en tu caso, de tanta trayectoria. Hoy por hoy, ¿con algún distanciamiento o con algún nuevo acercamiento, como está ocurriendo con algunos en la actualidad política provincial que para muchos ha generado un escenario sorpresivo, si se quiere, a partir de nuevos partidos políticos orientados por Rovira y el movimiento por lo que viene, cercano al gobernador Pasaracua? ¿Qué mirás, qué observás de esto, Jorge? A ver, 2 o 3 cositas. Amplia la pregunta. En primer lugar, no me fui de la política. Estoy trabajando en política, siempre lo hice. Tal vez más lento, con menos intensidad, pero sí, bueno, también mi actividad privada, porque obviamente que uno tiene que seguir trabajando para poder vivir, así que sigo en mi actividad privada, la medicina, pero no, estoy cerca, incluso soy asesor ad honorem del gobernador Pasaracua. Ajá. Porque colaboro con él en algunos temas puntuales que a veces le interesa hablar conmigo, por no sé si decirlo experiencia, pero por los años que estuve en la gestión, algo uno aprendió, y siempre es escuchar. El gobernador me suele escuchar cuando le opino algunas cosas, y él es una persona muy humilde, así que consulta cuando tiene duda de algo, ¿qué harías en tal tema? Bueno, hoy mi trabajo es acompañarlo en eso, resolver algunos temas puntuales que él me encarga, y bueno, trabajo esos temas. Y en cuanto al nuevo espacio político, obviamente lo estoy acompañando a él, y no es tan abrupto ni esta era una cosa que era una cuestión que iba caminando en forma lenta y por debajo de la superficie, por darle un nombre material, ¿no? Pero sí había una inquietud profunda en cuanto a algunas cuestiones, y que creo que el factor detonante fue cuando se arma un nuevo movimiento político, nos llevan a todos de la oreja, cuando muchos no coincidimos. O sea, ideológicamente, yo me formé políticamente en el Movimiento de Renovación y Cambio con Raúl Alfonsín. O sea, tengo una visión socialdemócrata de la política, o por lo menos de la posición política, hoy se llamaría centro-izquierda, y también tengo una posición
antropocéntrica de la política. Yo creo que la política sirve al hombre. Si no sirve para que un hombre o una mujer estén mejores, la política medio que no da su efecto. Entonces, desde mi visión, un movimiento que pinta más hacia el lado de la derecha o que mira con cariño políticas de derecha que está a todas luces, no son precisamente de inclusión, ¿no es cierto? Y que con un gran pie en la macro y un poquito, casi nada en la micro, donde están todas las personas sufriendo. Bueno, la morosidad, por ejemplo, por decir un dato, ¿no? La morosidad, hoy estuve en el banco averiguando, informalmente, lo encontré, ¿cuánto? Y bueno, están en el 2, el 13% promedio de morosidad. Mucho la gente del día a día, ¿no? El ciudadano común, el ciudadano a pie. Y entonces, ¿qué pasa? Esto habla claramente que la gente está endeudando para comer. Bueno, esa visión de la macro, a pesar de todo, por lo menos desde mi punto de vista, no coincide. Yo creo que la micro es la que debe importar el bolsillo de Doña Rosa, que pueda comprar gas, que pueda comprar en el supermercado, en el almacén, que pueda atender sus necesidades de subsistencia. Sino, ¿cuál es el objetivo de la vida en la Tierra sino poder estar, digamos, de una manera o de otra, viviendo de la mejor manera posible? Esto es bíblico, así que no es invento mío. Pero, y bueno, y el Papa Francisco obviamente que lo expresó fundamentalmente cuando hablaba de la casa común, ¿no es cierto? Y así que bueno, no me acerco, o sea, no simpatizo y no me cae bien políticamente mirar con cariño a un espacio de centro derecha, ¿no? O de derecha, mejor dicho. Y en ese sentido, así como da la impresión, el gobernador Pasaraco está fijando un nuevo vínculo político con la nación y una diferenciación de ese modelo al que estos últimos años se estuvo de alguna manera adhiriendo con reiteradas votaciones favorables en el Congreso. Cuando uno está en el gobierno no tiene que gobernar. El gobernador tiene un dicho: gobernabilidad con gobernabilidad se paga. En la época de Macri me tocó a mí ser uno de los voceros del gobernador. Yo era el jefe del bloque y era el que negociaba con la Rosada cosas para misiones. Bastante bien lo fue. Uno de los ejemplos más claros es la obra que se autorizó y después no puso la plata de la nación, que es la obra de energía que va desde San Isidro a Oberá, que ahora está saliendo ya, ¿no? Con recursos provinciales, obviamente, con endeudamiento provincial. Pero, digamos, cuando uno tiene que gobernar, uno tiene que hacer el arte de la política, la negociación, todo. Pero hay determinados límites. Y el límite justamente es la posibilidad de que socialmente un pueblo se desarrolle. Y cosa que hoy está un poco difícil, o por lo menos en el corto plazo. Y cuando vemos la macroeconomía y hacemos hincapié en déficit fiscales, todo, que superávit acá, pero eso no baja el bolsillo de Doña Rosa, es todo un tema. Es todo un tema, sí, no, porque hablamos del riesgo. ¿Se acuerdan en la época de Menem, en la etapa de la crisis de Menem, o en la época del comienzo de la Rúa, porque después se disparó, el riesgo país andaba en 400 puntos? ¿Y cómo terminamos? Con una crisis como nunca en el país en el 2001. Entonces, creo que a veces la macroeconomía sola no sirve si no le sirve al bolsillo de Doña Rosa. Entonces, me parece que por ese lado uno no puede coincidir con esa visión, así que la posición política es clara y yo creo que el gobernador va a seguir teniendo lazo con la Rosada porque le asiste como gobernador, pero obviamente su posición ideológica todos la conocemos y no coincide con estos modelos de restricción y de artigo. Y la prueba más concreta es el tema de la hierba, donde él personalmente se puso al frente para acompañar al sector yerbatero porque las modificaciones del ININ hicieron que hoy la hoja verde haya caído. Nadie defiende al productor chico, al productor primario, y el productor grande el gran productor tiene su forma de defenderse. El mismo mercado lo defiende. Ahora, al chico, si no está el Estado para darle una manito, va a seguir cobrando 2 mangos su hoja de hierba y no le va a dar ni para la limpieza del yerbal, ¿no? Así que
creo que está bien clara las posiciones ideológicas de cada una de las posiciones políticas y me siento muy cómodo en la posición del gobernador. Jorge, y recordando aquel surgimiento de la renovación en su momento, que bueno, fue disruptiva y generó una nueva estructura política, rompiendo el anterior bipartidismo, ¿esto que estaríamos viviendo ahora tiene algún parecido? ¿Se empieza a transitar algo nuevo en la política misionera también, de regeneración y disrupción, si se quiere, o de esperanza también, con el desgaste que venían transitando en general los partidos políticos, ya más allá de nuestra provincia inclusive? Siempre me han reconocido y me reconozco como fundador de la renovación. Fui uno de los primeros en un momento, acompañamos en ese momento cuando la incertidumbre era total. No sabíamos en qué iba a terminar. Pero sin embargo nos pusimos las camisetas o nos jugamos y salimos a caminar. Y caminar la provincia y bueno, los resultados, pues se ganó las elecciones, armamos gabinete, decían que no íbamos a gabinete, armamos el gabinete, bueno, en fin, gobernamos y se gobernó. Y se hizo muchas cosas por los misioneros. Ahora bien, con el tiempo, ese proyecto político, que era un proyecto generoso, transversal, de debate, hacíamos una reunión todos los meses para discutir cosas. Nos juntábamos, por lo menos, el nivel el nivel dirigencial, a discutir los temas de la política misionera. Pero eso con el tiempo se terminó. A quienes estuvieron en esa fila los fueron jubilando, nos fueron jubilando, como que sobráramos, y se apeló a buscar nuevos dirigentes, lo cual está espectacular, pero a veces los dirigentes no se forman de un día para el otro y no se forman por una imposición o por un dedo. Los dirigentes se forman en el barrio, en la chacra, en la calle, en el barrio, donde la gente te hace sentir que es realmente dueña del poder y vos te vas modelando en eso y vas aprendiendo y vas teniendo acciones consecuentes con lo que tu pueblo, tu gente te plantea. A veces un dirigente nuevo, con todo derecho a llegar, creo que tiene todo el derecho al mundo y está bueno las renovaciones, pero a veces el dirigente no tiene el volumen político y por ahí se le asignaba a alguien que vaya a hacer política en un lugar donde llegaba y nadie lo conocía. El intendente ni sabía quién era, por decir. Entonces, ese proceso de que ya te pagué y ahora te tiro, mucha gente, muchos dirigentes lo fueron sintiendo. Y lo fueron guardando en silencio por respeto, por un montón de cuestiones que hacen a la vida diaria de la política. Pero que iba por debajo y mucha gente, cuando uno se juntaba a hablar, y bueno, el maltrato a algunos dirigentes, gente que tenía su trayectoria política, digamos, pues fue sumando. Después, digo, formar dirigentes sin volumen político es muy riesgoso para un movimiento político. Los resultados de la prueba, perdimos 2 elecciones. Perdimos, ¿eh? Algunos ya empatamos y no perdimos, pues la sociedad nos dejó bien la cancha, con todo derecho. Y bueno, y al final, después de todo esto, digamos, el haber armado algo donde nos llevaron a todos, yo creo, ahora ya estoy perdido, pero creo que era revisor de cuentas, porque yo soy afiliado al partido de la Concordia Social, que fue el partido que armamos entre todos. Y creo que, por lo menos hace tiempo, firmaba balances, ¿no es cierto? Y si a mí se me llevó como revisor de cuentas este nuevo movimiento político, yo no lo soy. Con toda honestidad intelectual se lo digo. Claro. Entonces, estamos viendo, estamos renunciando de a poco a nuestra afiliación porque yo soy renovador de la Concordia Social, renovador de la primera hora. Está en mi, bueno, como digo yo, en mi legajo, lo que hice o lo que no hice o lo que me equivoqué o lo que acerté cuando me tocó estar en funciones de gobierno o en funciones de dirigencia política, pero mi espacio era ese. Hoy no está más ese espacio. Hay que es como que yo soy afiliado radical y mañana me pasan no sé, a la UCD, por decirle un partido que ya casi no está más, ¿no es cierto? Y dice, usted, pero no, usted ahora es de la UCD. Eso es inaudito. Me sorprende que la justicia electoral haya aceptado eso realmente, porque no sé, a lo mejor estoy equivocado, no soy abogado, la cabeza me dio solo pase médico. Pero todavía hay objeciones. Y que el sentido común apunta a eso, ¿no es cierto? Jorge, ¿y ahora hay que construir algo nuevo o reconstruir? Yo creo que hay que ir las dos cosas. Primero reconstruir y sobre eso construir algo nuevo.
Hay que buscar nuevos dirigentes, pero insisto, un dirigente no se fabrica. Eh, un dirigente no es que uno va y, che, traele a fulano que es tu amigo y a partir de mañana ese va a ser el conductor de determinadas líneas de la política. Eso no existe, no existe ni acá ni en el mundo, no existe. Los líderes mundiales, hoy, vea el promedio de edad de los líderes mundiales. Putin, Trump, algunos líderes europeos, algunos líderes del Oriente Europeo, del Oriente Europeo. Uh-huh. Digamos, esa gente tiene muchos años y siguen el Papa mismo, que es un dirigente cristiano. Entonces, tampoco es, como, no sé si vio la película esta, la serie El Eternauta, lo viejo funciona, ¿no? Uh-huh. Pero lo viejo tiene que ser la puerta para que las nuevas generaciones entren y cambien la historia. Creo que ese es el segundo paso. Cambiar la nueva dirigencia, va a tener que aparecer una nueva dirigencia, pero no tirar a nadie por la ventana, ocupar la experiencia de la gente que estuvo. La mayoría de los dirigentes que pasaron no tienen ganas de un cargo ni nada, lo que quieren es que se les consulte cosas, que se mantenga ese lazo afectivo que tiene muchas veces un espacio político, con diferencias y con todo, pero tirarte por la ventana porque estás creciendo políticamente y a mí me puede molestar, me parece que es un error político, se termina pagando y a las pruebas me remito. Claro, hubo muchos años de una conducción muy vertical, habrá que generar seguramente otras estructuras, volver al debate y generar un espacio diferente, ¿no? Con aquella... Lo primero debatir. Lo segundo, entender de que uno es una parte de la política, no es el dueño absoluto. Uno no es dueño absoluto de la política. Porque hay gente que piensa distinto que nosotros y no deja de tener sus razones. En eso está el mérito de la democracia y por eso perdura. Porque justamente permite el disenso, la diferencia de voces, pero si cada vez que vos tenías un disenso, una cosa, te mandaban a Siberia, uh-huh, o al Freezer, como pasó con excelentes dirigentes que teníamos porque opinaron distinto, entonces hay algo que no está funcionando bien. Y bueno, todo el mundo mantenía la calma porque, digamos, por una falsa concepción del respeto, o una falsa concepción tal vez de la comodidad, obviamente, bueno, es justo decirlo. Y bueno, pasaron las cosas que pasaron y hoy creo que el gobernador Pasalacqua despertó a todo un sector de la dirigencia, en primer lugar, y después a todo un sector de la sociedad para avanzar en un nuevo esquema político. Lo viejo no es garantía tampoco, ¿no es cierto? Pero trabajar con los viejos, los jóvenes, los que quieren aprender política. Yo hablo con muchos jóvenes que tienen ganas de incursionar en la política. Pero a la política no se le llega con un criterio comercial, porque por ahí uno daba la sensación, por lo que estaba pasando, de que muchos de quienes llegaban a la política lo hacían con un criterio comercial. Veo en Misiones un negocio, por ejemplo. ¿Qué negocio y tal cosa? Ah, bueno, bien, dale, vamos a meterle. Digamos, esa concepción comercial de la política no está bien, o por lo menos yo no coincido. Uh-huh. Entonces, si llegas a la política para hacer negocios, perfecto, armate una empresa. Y bueno, y yo estuve viendo en los últimos tiempos que muchos dirigentes se acercaron a la política para ver qué posibilidades. Y ahí, con todo respeto digo esto, hubo un sector de los nuevos dirigentes que cometieron ese error. Digo cometieron ese error porque no quiero decir que haya mala intención. Simplemente vieron una posibilidad no política, sino económica. Bueno, eso también es una cosa que se notó en la sociedad y bueno, hay un debate público por eso. Uh-huh. ¿O estoy equivocado? No, está claro. Está claro y bueno, un debate que se ha iniciado y que genera cierta expectativa, ¿no? Cierta esperanza también. Veremos cómo sigue madurando, pero evidentemente en estos últimos meses se ha dado una irrupción que hasta parecía necesaria, que vos decías que por ahí estaba latente, que venía ya desde hace un tiempo y bueno, irrumpió con esa conformación del encuentro misionero al que hubo toda una reacción
entonces hoy creando una opción de mayor apertura, debate y participación, pero que tendrá que generar mucho más todavía, ¿no? Esto estaría recién comenzando si queremos hacia adelante. Pero el problema, hoy hay que gobernar. El gobernador tiene que También, gobernar, y en una está situación ocupado en gobernar. compleja. Hoy claro, porque la sociedad está con problemas, hay falta de necesidad, hay necesidades, perdón, no resueltas, el tema de la hierba, los productos misioneros, la industria maderera, que la foresta industria, que es un baluarte nuestro, el turismo hay que seguir sosteniendo. Bueno, ahora viene Yesmar, que es una gran cosa, pero hay que seguir sosteniendo. Y hay un montón de acciones que hay que hacer. Y la política, bueno, tocarla de costadito. Se irá por los dirigentes. Los dirigentes tienen que tener expectativas y esperanza, como dice usted. Me gusta la palabra esperanza. Y bueno, en base a eso, formar que creo que el gobernador Pasalacua es la persona indicada. Es la persona indicada para acompañar este proceso por el espacio donde está, por el lugar donde está, y porque también no digo padeció, pero también tuvo algunos problemas para poder gobernar por esa visión tan de decidirse de otros lugares de la política lo que debería decidirse en el gobierno. No sé si soy claro o me expreso mal, no sé. Sí, se entiende, Jorge. Bueno, la verdad que un gusto poder hablar de política, siempre viene bien y es necesario. Y hablando con vos, también se reivindica esto que decías, ¿no? De cómo tirar gente con tanta trayectoria por la ventana cuando no es fácil construir nuevos dirigentes. Hay que hacerlo, pero también con la participación de los que precisamente han transitado por tanta y valiosa experiencia. Así que, bueno, a nosotros se nos terminó... Imperiosamente se necesitan nuevos dirigentes, Sí. y hay que incorporarlo, invitar, y yo también aprovecho, invito a la gente joven que quiera participar, que están todos cordialmente invitados, pero con una visión de expectativa y esperanza del bien de los misioneros. Así que tenemos que seguir formando, obviamente que hay que hacerlo, sí. Muchas gracias, Jorge. Por favor, un gusto, y cuando quiera. Bueno, hablamos de política. Ando con un poco más de tiempo últimamente. Con mucho gusto. En algún momento te invitamos a estudios. Gracias. Y un gusto escuchar. Igualmente, muy amable, gracias. Nos vemos. Chao. La radio, tarde o temprano, la alternativa de su voz. Qué buen diálogo. Y este habla de los que vienen ya en la política y con mucha experiencia e iluminan, ilustran, aportan una mirada enriquecedora, sin dudas, con la necesidad de que haya muchos jóvenes que se vayan involucrando, pero participando, debatiendo, creciendo, no siendo impuestos, sino ir ganándose, estimulados el espacio en la política, sin tirar a aquellos por la ventana, como también sí estuvo a la vista que fue pasando por las diferencias que se iban dando. Aquel que pensaba diferente iba quedando al margen, y eso la verdad que no estaba bueno. Hay un tiempo que se está dando que, bueno, terminó al final en la charla de la que comenzamos por este proyecto de tierras que está con tratamiento en el Senado mañana, y nos íbamos mucho más allá en el diálogo con el ex diputado, ex ministro Jorge Franco. Cuentas claras en la radio, el medio de comunicación por excelencia, ayer, hoy y siempre. Publicite en la radio 3755 525819.